Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les habla como todas las semanas su servidor, el doctor Hernán Veras Rodríguez, director del observatorio, y la doctora Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Veras, un gusto estar con usted aquí desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a todas las personas quienes escuchan esta retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos a la doctora Caterine Oliver Franco, quien es doctora en psicología clínica y posee una maestría en trabajo social clínico, además una maestría en consejería en adicción. Ella es especialista en violencia y en personas con problemas de consumo de sustancias. Actualmente es la directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de aquí, de la PUCPR. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Caterine Oliver. Buenos días. Saludos, un placer estar con ustedes, doctora Castellano, doctor Hernán Veras, a trabajar un tema que es un poco silencioso, como dicen por ahí, y que se puede manifestar de diferentes formas en nuestra sociedad. Sí, precisamente, doctora, el tema de hoy, ¿verdad? El cual te agradecemos estés disponible para tratarlo con nosotros y con la audiencia, es el tema de la violencia doméstica, pero desde la perspectiva de cuando el varón es la víctima, ¿verdad? Así que tenemos ese enfoque, un tema que se ha traído mucho a la atención pública, ¿verdad? Con el caso de Johnny Depp y Amber Heard, ¿verdad? Y pues hemos querido ver esa visión, como dices, de qué ocurre cuando el varón es la víctima, ¿verdad? Porque la ley de violencia doméstica, la ley 54, no hace acepción, ¿verdad? De si la violencia es para el hombre o es para la mujer, protege pues a todo el mundo, pero lo cierto es que culturalmente, pues cuando hablamos de violencia doméstica o de violencia de género, siempre pensamos que la mujer es la víctima, ¿verdad? Y entonces nos gustaría que comenzáramos hablándonos de este fenómeno y quizás dándonos un perfil, unas estadísticas de cómo se manifiesta el mismo en el país. En efecto, doctor, usted trajo un detalle bien particular y es este caso que es muy sonado a nivel de las plataformas sociales y las plataformas del entretenimiento, porque son las personas que constantemente están directamente con la mayoría de la población en shows, en programas. Debemos mirar dónde se posiciona la mayoría de la sociedad desde un modelo patriarcal, desde un modelo más flexible. Y usted va a ver que en este caso habían tantas personas enfocadas defendiendo la parte masculina versus también había la parte defendiendo la parte femenina. Porque actualmente el elemento de masculino y femenino se ha hecho bien palpable cuando es el entorno de violencia. Sin embargo, en Puerto Rico, usted podrá observar que no se habla tanto de la violencia hacia el varón, sino que se habla de lo que son los femicidios, son los más fuerza que tienen, los femicidios, fue un femicidio. Sin embargo, este tipo de violencia muchas veces se considera como la violencia silenciosa y la víctima silenciada, porque en cierta forma está levantando una bandera donde se está enfocando la violencia hacia la mujer mayormente. Así que este aspecto usted lo va a ver muchas veces por debajo del radar. Sin embargo, es tan real y es tan palpable en los varones que son víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas mujeres, que casi siempre aquí hay un estigma estructural hacia esa población, donde el acceso a esos servicios son un poquito más limitados por el aspecto cultural, social y a veces hasta
hasta profesional por desconocimiento y esa actitud del profesional hacia a esa víctima. Sí, es que culturalmente, como bien lo traes, ¿verdad? Nosotros tenemos una socialización patriarcal, la pudiéramos llamar hasta cierto punto machista, ¿verdad? Donde al hombre se nos adscriben estas cualidades de que tenemos que ser fuertes, de que tenemos que aguantar, de que tenemos que tolerar. Y hasta el tema imagínate, de un varón ir a poner una querella de violencia doméstica, ¿verdad? ¿Cuánta sensibilidad pueden tener estos oficiales de la ley y el orden? Hemos escuchado historias, ¿no? Donde los agentes de la ley y el orden se le ríen casi en la cara a los varones cuando van a poner una querella de violencia doméstica. Por eso es que le digo, hay un estigma estructural sobre este fenómeno, y el estigma estructural mayormente lo que se enfoca es como decir, está el servicio, pero cuán accesible se le hace a la víctima obtener ese servicio. Y muchas veces hay factores o estereotipos de género y prácticamente factores sociales que le obligan, y es difícil esa víctima decir, mira, yo soy víctima de maltrato, tengo una situación bien particular, porque realmente se le ha enseñado al varón, nuestra sociedad puertorriqueña, iberoamericana, se le ha enseñado que usted no puede ser miedoso, que usted no puede ser débil y que usted no puede estar trayendo las situaciones que se están dando dentro del entorno familiar, porque eso no le compete a los demás. Y ahí es que entra este concepto de cómo me miran mis amigos, cómo levanto esta bandera a nivel laboral, cómo levanto esta bandera a nivel social, y ya está casi siempre muy ambivalente en qué va a ser esa víctima. Sí, es interesante porque fíjate, la violencia doméstica también quizás es una visión que tenemos. Jennifer, si quieres aportar algo aquí, ¿no? De que tenemos la visión de que la violencia es física nada más, de que la persona es golpeada, pero hay otros tipos de violencia doméstica, como es la psicológica, como hay unos aspectos económicos, como es la violencia sexual, ¿verdad? Es decir, hay un espectro de elementos que están cubiertos por la ley 54 y por los estudios que tienen que ver con la violencia, de que pues, tú puedes ser un varón, ¿verdad? Fuerte, recio y demás, pero puede ser víctima de una violencia psicológica que te impida llevar a cabo las actividades del diario vivir, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que ver todos esos puntos. Sin embargo, doctor, basado en mi experiencia profesional, y traigo el detalle que en un momento dado de mi vida profesional, yo colaboré en la creación del programa Restaurando el Ser Humano del departamento o de la agencia gubernamental AMSCA, Administración de Salud Mental y Contra la Adicción. Incluso debajo del programa de cortes de drogas se creó el programa de desvío de agresores, de reeducación y educación de agresores, y esta servidora trabajó en ese protocolo basado en las guías del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sin embargo, cuando se intentó trabajar este modelo, la mayoría de la población que recibía nuestros servicios en aquel momento eran varones. Entonces, teníamos la particularidad que hacia dónde nos íbamos a ir dirigidos, si él era al agresor o a la víctima. ¿Cuál era la razón? No íbamos a poder trabajar la víctima porque la mayoría de las víctimas eran mujeres y nuestra población de participantes era bien bajita en relación a mujeres. Sin embargo, había una prevalencia de varones víctimas de violencia doméstica de 1 a 4, o sea, de cada 4 había uno víctima de violencia doméstica. Y mayormente comenzaba este aspecto de violencia intrafamiliar desde el espectro de la violencia financiera. Sin embargo, hay una relación bien directa. ¿Por qué? Porque el varón se asocia a ser proveedor. El varón es el que debe proveer lo que necesita la estructura familiar. Sin embargo, si ese varón no traía la cantidad de dinero que se esperaba
que ese varón trayera al hogar para que hubiese un buen funcionamiento, un buen balance, una buena distribución de recursos entre la familia, comenzaba a generarse la pelea o el disgusto o vamos a decir así, las expectativas o la insistencia de expectativas de que él debía ser el proveedor. Sin embargo, cuando el paciente decía o la víctima decía, es que yo trabajo, pero yo no puedo trabajar 7 días a la semana, Miss, porque realmente ya tiene una expectativa de vida y una expectativa económica que yo al momento no la puedo suplir porque tenemos 5 hijos, 4 hijos, 2 en la universidad, 1 está estudiando en la escuela superior, porque también vemos que estas víctimas, su núcleo familiar es bien grande, mayormente. Ahora, pues ya las estadísticas han visto que ya las parejas no quieren tener tantos hijos. Sin embargo, los estilos de vida son bastante altos, los estándares son bastante altos. Por lo tanto, casi siempre por ahí es que comienza la fisura para generarse esta violencia silenciosa hacia el varón. Necesito tanto, el niño necesita tanto, y empieza con las demandas económicas. Por lo tanto, se traspola la relación de pareja y empiezan las faltas de capacidad de afrontamiento y de destrezas de solución de problemas en el entorno familiar. Ya. Sí, fíjate, tal como lo veo, estás planteando como un sistema de violencia, ¿verdad? Porque, y fíjate que la razón de ser de este programa es tratar de adelantar soluciones a los problemas que aquejan al país, ¿verdad? Así que al ver el tema de la violencia doméstica o de la violencia familiar, tenemos que verlo sin tintes, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que puede comenzar, fíjate, muchos de estos casos que tienen que ver con feminicidio, si comienzan esas presiones por el lado financiero, por el lado económico, pudieran terminar en agresiones físicas de un lado o de otro. Así que traes un aspecto bien importante, ¿verdad? De cómo manejar esas crisis, cómo aprender todos a vivir sin violencia, ¿verdad? A que las relaciones de pareja, las relaciones familiares, pues se puedan manejar sin esa violencia. Así que es interesante, la cosa puede comenzar como algo financiero, donde el varón sea la víctima, pero que la presión psicológica sea tal que desencadene en agresiones físicas finalmente del varón hacia la fémina. Así que ese es un ciclo, ¿verdad? Terrible de violencia. Y hay una línea directa en esos aspectos, hay una línea directa. Incluso hubo casos donde yo tenía participantes que esta dama decía, mira, él de la noche a la mañana dejó de trabajar, yo tengo que llevar la carga del hogar. Cuando se hace la evaluación o se ausculta un poco más, le dice, mire, yo me cansé de estar trabajando 6 días a la semana. Ella estaba en la casa, aunque hace labores de la casa, responde a la educación de mis hijos, responde a lo demás. Yo lo que necesitaba era un poquito más de apoyo para poder balancear la situación. Comenzaban las discusiones, comenzaban los aspectos, las agresiones sexuales también venían de la mano. ¿Por qué? Porque le decían, mira, tú no me respondes como mujer, tú no me respondes como hombre, porque están cansados, porque están abrumados, porque hay otros factores que ya van incidiendo en la relación de pareja. Y hay incluso yo hice un estudio en el 2013 con la población de agresores, el uso de sustancias y la violencia interfamiliar. Y se encontró relación que la violencia doméstica está bien relacionada a la violencia intrafamiliar, específicamente en el maltrato hacia los hijos o a los menores que hay bajo la custodia de esta pareja. Así que, y eso fue en el 2013, estamos en el 2022. Así que no ha cambiado tanto, versus también hay otro estudio que hizo la doctora Carmen Tirado para los 80, 89, 90, donde también miraba cómo el estigma estructural, o sea, cómo la policía veía estos casos de violencia doméstica hacia los varones. Y claramente ellos miraba, y se denota del estudio, que para ellos la violencia hacia el varón era irrelevante,
porque el varón tenía que responder con interés y con fuerza ante estas situaciones que él se supone que supiese manejar. Así que vemos varios estudios que de muchos años o de años más recientes que están directamente relacionados con este asunto, que no se levanta, que no se habla, que no se dice, que ellos no los traen a la palestra pública por las estigmas que pudiesen estereotipar. Doctora, ¿qué le parece si hablamos un poco de las dimensiones del fenómeno, de cuán grande es? Estadísticamente, doctor, si lo vamos a llevar las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, específicamente por sus regiones, las 13 regiones que ellos trabajan, los detalles a nivel de víctimas por género los vamos a ver bien marcadas, porque prácticamente donde más se identifica, lo voy a llevar directamente a la región de Ponce, que es donde nosotros estamos. La región de Ponce, ahí para el año, estas estadísticas responden al 15 de enero del 2022, o sea, y es una recopilación de enero a diciembre del 2021. Sin embargo, podemos observar que en Ponce se registraron 739 casos de violencia doméstica, o sea, que fueron denunciados, y 632 fueron de mujeres. Sin embargo, solamente 107 casos fueron de varones, hacia varones, que es una cantidad bastante significativa. Sin embargo, cuando vamos a lo que ellos le llaman que hubo convicción, ¿cuánta cantidad de casos más o menos ustedes esperarían de 107, que son los que son de varones, haya convicción? Vamos a ver, doctora, a ver si más o menos usted tendría una idea de cuándo. Pues vamos a decir que por lo menos una tercera parte uno esperaría algo, ¿verdad? Número 50, 60. Pues yo diría 40 casos o algo por ahí, ¿no? No, doctor, solamente la única región que tuvo convicciones, y fueron 14 convicciones de esa cantidad. Wow. De esa cantidad de 739 casos, 107 eran de varones. O sea que de esos 14, no sabemos, lo más seguro, solamente hubo 2 convicciones para mujeres agresoras. En un año natural de estadísticas, estamos hablando, y solamente la región de Ponce y la región de Aybonito, contando desde 14, 13 Aybonito, 5 Caguas, 4 Bayamón, 2 Carolina, que tuvo convicciones. Cuando venimos a ver, hubo 1, 2, 3, 4 regiones que no tuvo convicciones de casos de violencia doméstica, donde hubo gran cantidad de casos denunciados de violencia doméstica. ¿Qué significa esto? Que en el proceso se le cayeron o se fueron a un programa de desvío. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Puerto Rico tiene un problema grave de violencia y se ve directamente en la alta de los homicidios, de los femicidios. Sin embargo, esta violencia está solapada, está por debajo del radar, es irrelevante quizás para las posturas. Es importante levantar esa bandera, crear instrumentos donde se pueda medir efectivamente los niveles de peligrosidad y de violencia que están experimentando estas personas para poder canalizarles los buenos servicios y poderle proveer lo que por ley tienen derecho. Vuelvo y le hablo del estigma estructural, donde hay el protocolo de violencia doméstica, casi siempre lo vemos enfocado hacia la mujer. En nuestra área laboral, que usted conozca o que nosotros hayamos escuchado, ¿cuántos compañeros varones levantan las manos y dicen yo soy víctima de violencia doméstica? Yo diría, yo no recuerdo ninguno en mi área laboral. Desde el 2000 que yo comencé a trabajar como trabajadora social, no recuerdo ninguno que haya levantado esa bandera, que no sea de manera bajo el radar, no donde realmente tiene que buscar la ayuda. Mira, Catherine, hablando de este estigma estructural y vamos a decir social, ¿verdad? Que existe. Voy a contar una anécdota. Cuando empezaba esto de la ley 54, pues en una ocasión, y lo puedo decir porque lo voy a decir sin identificadores, y además porque aplica la regla
quizás de las décadas, ¿no?, que han pasado, pues yo tengo esta estudiante que me dice, esta chica flaquitita, bajita, ¿verdad? Que físicamente no era imponente, y me dice, profesor, no puedo venir tardía porque tengo un caso de violencia doméstica en el tribunal. Y empezando la ley de violencia doméstica, con toda la socialización que se le habían dado a esos documentos, pues yo le digo, ¿y qué te hizo el abusador? ¿No? Y me dice, no, él a mí no, yo, que tuvimos un desacuerdo y le di con un bate, y la que estoy acusando soy yo. Entonces es ese estigma, ¿no?, donde uno mismo cae, ¿no?, ese paradigma de que siempre la mujer es la víctima y siempre el hombre es el agresor, ¿no? Y entonces hay que sensibilizar a los componentes del sistema de justicia criminal, desde el policía hasta los jueces, fiscales y jueces, sobre esta situación. Jennifer, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, que justamente el caso más visible de ahorita de Johnny Depp con Amber Heard, que realmente se desestima que todo hombre es victimario y toda mujer es víctima. O sea, cualquier persona, independientemente su orientación sexual o su sexo, son víctimas dentro de una relación o dentro del entorno familiar o dentro de una relación, independientemente sea amorosa o no, porque hay muchas parejas que deciden ser pareja, pero no tienen el título de pareja entre ellos, pero hay violencia dentro de ellos. Entonces creo que es un buen ejemplo el caso de Johnny Depp. Claro, pues Jennifer, ¿qué te parece si vamos haciendo una pausa, ¿verdad? Y retomamos con la doctora Oliver este interesante tema sobre violencia doméstica cuando el varón es la víctima. Pausamos, amigos, y volvemos en breve. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio con la doctora Katherine Oliver, hablando sobre violencia doméstica y hablando de esta situación cuando el varón es la víctima de la violencia doméstica. Doctora, cuando dialogábamos en el segmento anterior, nos queda, ¿verdad?, una curiosidad, ¿verdad?, o una preocupación más bien de la capacitación que hay que darle a los profesionales de ayuda y a las personas que son los distintos miembros de los componentes del sistema de justicia criminal. Así que me gustaría que abordaras un poco ese tema, ¿verdad?, de la capacitación y la sensibilización que deben tener estos elementos. Mirándolo desde el elemento laboral, sí se han creado la ley 54 y se ha creado el protocolo para el área laboral para trabajar este fenómeno. Sin embargo, hay que darle una mirada desde los profesionales de la conducta humana y las personas que realmente llevan el control social, vamos a hablar de policías, jueces, sistema judicial, cómo ellos ven o qué destrezas han desarrollado para trabajar con este fenómeno de agresión hacia la figura masculina. Es evidente y hay estudios que hablan que prácticamente el aspecto de ser víctima de violencia doméstica enfocado en varones carece a veces hasta de validez cuando el agresor es una mujer. Porque hay un elemento machista, cultural, patriarcal, que se ha ido arrastrando no por 100 años ni 200 años. Estamos hablando desde muchos años, donde el patriarcado ha llevado dominación. Y es importante que los profesionales de la conducta humana adquieran destrezas para trabajar estas poblaciones que en cierta forma se convierte en una población vulnerable, minimizada, estereotipada, estigmatizada y se convierte en una minoría. Y al ser minoría es importante desarrollar destrezas de trabajo con estas poblaciones, mirando desde diversos modelos, desde lo que son las minorías, y poder adiestrar a estos profesionales para que puedan ser justos y que en cierta forma tengan los elementos de juicio para que haya equidad en esos procesos de investigación. Así que no se debe tomar de poca monta, como se dice coloquialmente,
que esas destrezas deben desarrollarse en los currículos, en las plataformas de educaciones continuadas, haciendo más visible esta situación que estamos viviendo, que no se ve tanto. Sí, es que, ¿verdad? Comentábamos ahorita fuera del aire que hay unos cambios culturales, ¿verdad? Y la violencia doméstica a veces ha tenido raíces en estos rompimientos de los paradigmas de la relación entre los géneros. Por ejemplo, a muchos varones se les hizo difícil o se les hace difícil todavía el entender que la mujer tiene una igualdad de derechos, ¿verdad? Así que con todo el movimiento de liberación femenina de los 60, 70, 80 y 90, pues la mujer adquiere una igualdad de derechos en el ámbito laboral, una igualdad de derechos en el ámbito educativo, ¿verdad? Y entonces, pues tiene un tipo de mujer ahora que a veces es el salario principal de un núcleo familiar, ¿verdad? Y eso es algo para lo que muchos varones no estaban preparados. Pero lo cierto es que ha habido otros cambios culturales, entonces eso mismo ha traído un rompimiento en la estructura de los roles, ¿verdad? Así que me gustaría que hablaras un poco de eso y luego, Jennifer, pudieras traer el tema de estos signos, ¿verdad? De cuando el varón es víctima de violencia doméstica, estos signos. Sí. Hay un disloque evidente en lo que es los tiempos, los procesos. El movimiento feminista vino para quedarse, vino para exigir ese elemento de igualdad que usted está exponiendo, pero hay que ver hasta dónde esa exigencia de igualdad no raya en la violencia. Muchas de las conductas y las características que se pueden ver en la mujer agresora va dirigida por esa línea. Mayormente hay unas características principales en esta mujer agresora porque empieza desde ese aspecto de actitudes a subvalorar la figura del hombre. Como usted dice, o sea, yo estudio, yo trabajo, yo tengo derechos, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque se había establecido que el hombre que trabajaba, que proveía, tenía el derecho de hacer lo que quisiera dentro del núcleo familiar. Y la mujer, buscando ese nivel de igualitario, está tratando de nivelarse a ese punto con esta figura masculina. Por lo tanto, empieza lo que es la dominación en la relación de pareja. Si tú lo haces, yo lo hago. Si tú vas, yo voy. Si tú compras, yo compro. Y empezamos a esta competencia vamos a decir así, cuando venimos a ver, que subyace en estos elementos de violencia. También tenemos estos comportamientos agresivos mayormente en la etapa de la adolescencia, donde es que nos estamos definiendo qué queremos, hacia dónde vamos, dónde nos vamos a posicionar. Y si no hay destrezas de buen manejo o destrezas de crianza adecuada en la etapa de la adolescencia, donde tú fomentas o catapultas la violencia o la minimizas buscando trabajar una cultura de no violencia, cuando las familias son sumamente violentas, catapultas el replicar la conducta, obviamente, en tus etapas de adultez. Y ese también es un aspecto bien relevante. También tenemos estas creencias femeninas que a veces no son del todo erróneas, pero están solidificadas o están haciendo esquemas impropios o de manera, vamos a decirlo así, de manera incorrecta, porque el que yo sea mujer no soy menor que un varón. Y nos crean esa idea de minimización, de que somos el sexo débil, que somos las que tenemos que someternos a la autoridad. Y muchas veces el someternos a la autoridad no significa que él sea menor que yo, sino es por qué no compartimos esa autoridad, sino que vamos a nivelarlo. Y muchas veces también los celos son un elemento potencial de violencia hacia el hombre, pero muchas veces es subyugado en la idea de que somos menos, de que tenemos que someternos, y no necesariamente. Actualmente, más claro usted no lo pudo decir.
Los varones son los menos que estudian. Las mujeres estamos mejores preparadas. Hasta cierto punto se ha visto un disloque en lo que son los roles familiares como usted trae. Y ya no es lo que nos enseñaba mamá, papá, mota y mota. Y los hijos. Ahora es mamá, papá, posiblemente tenemos hijos. Vamos a negociar cuánta cantidad de hijos, vamos a negociar qué cantidad de mascotas vamos a tener en las casas, porque ya no es quién tiene más, es cómo podemos unirnos para llegar a una estabilidad. Importante, crear una cultura de no violencia. Cómo usted y yo podemos diferir sin violentarnos. Cómo usted y yo podemos disentir de un punto de vista sin violentarnos. Hasta qué punto como pareja llegamos a acuerdos. Miren, tan simple el hecho del nombre del niño que se le va a poner que está por nacer. Tan simple que dónde se va a bautizar o dónde se va a presentar ese niño. Tan simple como que este niño no fue planificado y no queremos casarnos. Tan simple, o sea, y yo lo que quiero es que tú lo mantengas. En el 2005 yo hice una investigación de padres y madres, de jóvenes, o sea, madres adolescentes, los niveles de autoestima y la integración del padre varón en el proceso de embarazo. Y eso fue en el 2005. Y en el 2005 usted sabe lo que reflejó esa investigación, que esas niñas, adolescentes embarazadas, no le interesaba que el padre varón estuviese inmiscuido dentro del proceso de crianza ni de embarazo, sino que fuera un buen proveedor. Ellos los veían como un canje. Tú me das dinero, tú me compras lo que yo necesito y yo no tengo problemas contigo. ¿Cómo es? Estamos hablando en el 2005. Pasó 2015, 2005, 2015, 20 años y estamos un poquito más, casi llegando a casi tiempo de esa investigación. Y todavía vemos cómo la figura masculina se asocia a que sean los proveedores. Ahora ha cambiado porque ya estamos un poquito, ahora yo proveo, pero yo exijo. Y nos vamos a ese nivel de igualdad. Que estos elementos prácticamente son las características que usted va a ver versus en la violencia hacia la mujer, cuando del varón hacia la mujer. Y es importante educarlo, o sea, son características distintas y razones distintas que se ven proyectadas hacia la violencia del varón versus la violencia que se ve proyectada a la mujer, mayormente la mujer. El hombre es más radical para poder tener control y poder. Y las mujeres, si tú lo puedes hacer, yo lo voy a poder hacer. O sea, que estamos buscando quién puede más, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la situación? Que el varón tiende a callar mayormente por el aspecto cultural. Yo creo que esto lleva mucha investigación, ¿verdad? Que permita quizás estos casos que llegan a los tribunales terminen decididos o terminen en programas de desvío, pues, ¿verdad? Uno poder tener acceso a esas poblaciones y poder estudiar y hacer unos perfiles, ¿verdad? De cómo se dan estas personas para poderlos tratar adecuadamente y poder entonces desde allí formar a los jueces, formar a los fiscales, formar a los agentes de la policía y darle esa retroalimentación también a los miembros del sistema de justicia criminal. Yo creo, fíjate que, y quiero que quede claro de este programa, ¿verdad? Nosotros no estamos diciendo ahora que, ¿verdad? Que abogamos ¿verdad? Por la defensa del varón o por la defensa de la mujer, que creemos, como bien tú traes, Catherine, en una cultura sin violencia, ¿no? Nosotros entendemos que tanto la violencia en contra del hombre en una relación de pareja que va desde el noviazgo, ¿no? Va desde el noviazgo hasta el matrimonio, pues se puede entender y desde un entendimiento de esas relaciones, pues crear una cultura de no violencia en las relaciones de pareja desde el principio. Jennifer, íbamos a hablar de los signos, ¿verdad? Porque hay como un estereotipo muy claro, ¿verdad? Y podemos identificar estas señales de cuando la mujer es víctima de violencia doméstica. Pero a veces se nos hace difícil entender esas señales cuando vienen de parte de un hombre. Así que me gustaría que habláramos un poquito de eso. Sí, pues
quizás añadiendo un poco lo que decía la doctora Claro. Catherine Oliver, sobre ese tipo de celos que a veces presenta la mujer hacia el hombre y que en ocasiones también viene acompañado de algo que es la manipulación. Y entonces a veces es ese tipo de manipulaciones de que si me dejas yo hago a esto, que si me dejan los niños esto, si me dejas entonces no vas a ver los niños, también puede entrar dentro de esas microagresiones o microviolencia que se da dentro de la relación cuando ya hay una relación familiar. Pero quizás estos síntomas, por decirlo así, que se presentan en el varón es físicos principalmente, es cuando el hombre aparece con aruñetazos y las excusas es que un gato los aruñó, porque ahí socialmente no puede decir que está siendo aruñado por una mujer. También cuando aparece con algún golpe, ya sea visible o no visible, o algún dolor en el cuerpo por algún tipo de violencia física, su excusa es decir que se golpeó con algo o que pasó una situación que él mismo provocó y que se golpeó, pero no va a decir o no va a asumir que dentro de su relación está siendo víctima de estas situaciones. Y hay otro elemento que quizás me gustaría aportar y es el apego quizás emocional, que está muy relacionado con este síndrome de Salvador que muchas veces algunos varones toman dentro de una relación. Y principalmente tiene que ver cuando la mujer ha sido víctima en el pasado de alguna relación conflictiva, violenta, donde ella ha sido la víctima y que ha expresado a esta nueva pareja esas situaciones, pues esta persona no quiere representar la misma figura del pasado. Por lo tanto, se vuelve como este salvador y asume cualquier tipo de situación dentro de esta relación solo por no convertirse en la persona que en algún momento le hizo daño. Y eso también es un síndrome que yo creo que es un síndrome como de salvador y donde la persona o donde el varón entra como en un apego emocional o en una situación conflictiva emocionalmente entre lo que quiere ser, en lo que permite que le hagan, en lo que aguanta dentro de la relación por el hecho de no ser aquello que la mujer no quiere volver a permitirse. Entonces creo que esos son como algunos síntomas que pueden presentarse, por ejemplo, por decirlo así, dentro de esta violencia hacia el varón. Haciendo un hilo conductor con lo que establece la doctora Castellano, no debemos pasar o bajo perspectiva el ciclo de la violencia doméstica. El ciclo de la violencia doméstica es poder y control. Y cuando tenemos, para que haya una cultura de no violencia, debe haber una forma de manejar las estructuras de poder dentro del sistema familiar. Para que se genere la violencia tiene que haber un poder mayor a otro, para que se dé de esa desigualdad de poderes. Por lo tanto, ahí empiezan a friccionar y tanto hay violencia. Violencia puede ser hasta un gesto que uno haga de manera inapropiada. Violencia puede ser hasta el tono de voz o la falta de modulación de voz al expresar una idea o llevar un mensaje. El elemento de la percepción está bien relacionado a cómo yo percibo lo que tú me quieres decir y hasta qué punto emocionalmente, el aspecto de salud mental, emocional, psicológico, yo estoy preparado para recibir tu mensaje de manera adecuada. Basándonos en eso, también podemos aplicar modelos de lo que es la indefensión aprendida. Por lo tanto, ¿qué puedo yo hacer si ya realmente yo tengo todos los elementos que van en mi contra? Pues, ¿qué hago? Levanto las manos, sigo fluyendo dentro del sistema, estoy aprendiendo a sobrevivir, que es lo que mayormente se pudiera desde esa mirada del modelo de indefensión aprendida, que es la postura que está asumiendo esta figura masculina. ¿Por qué? Porque tengo, por donde quiera que me tire, va a haber burlas, rechazo, estereotipos, tanto a nivel judicial, a nivel laboral, a nivel familiar, y yo estoy luchando, y yo digo, no estamos haciendo, como dice el doctor, o sea, no estamos poniendo la figura del hombre la más maltratada, sino lo que queremos ver es que realmente existe un problema, que está invisible, que es importante traerlo a la luz, que se creen nuevas perspectivas de trabajar con ellos. Hay unos factores
psicosociales evidentes en esta situación, entre ellos la influencia cultural feminista, que está tan posicionada en estos momentos. La participación social y económica de la mujer también entra en esta situación donde estamos luchando día a día. Los estereotipos familiares, lo más seguro es que la mujer tiene una situación de violencia doméstica y puede llamar a su papá y decirle, o a su mamá, o a recursos de apoyo familiar, mira, tengo esta situación, vente a la casa. Pero sin embargo, el varón le va a decir, no, usted es el jefe de la casa, usted se queda. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen esa visión de que es el que tiene que permanecer y esa casa es tuya, esa casa usted tiene que echar para adelante, usted no puede estar con esa bobería. Tenemos el afrontamiento pasivo del hombre, que es donde viene lo que es la indefensión aprendida. Es un factor psicosocial que está ahí, que no se mira. Sin embargo, hay un elemento que el hombre busca basado en esas expectativas sociales que se tiene, que es la preservación de la familia sobre todo. El preservar esta familia, el decir, mira, este hombre que dice, mira, yo voy a dejar mi familia, voy a pagar pensión alimentaria, voy a cumplir con mi rol como papá, no como esposo, porque realmente ya no me interesa cumplir con este rol como esposo. Muchas veces la misma familia te dice, ay, chico, pero eso no, como que eso no es extraño. Sin embargo, puede haber hombres que se posicionen en ser excelentes, son excelentes padres, pero malos maridos. Y muchas veces, y cuando digo malos maridos, no es porque no tengan las competencias para ser buenas parejas, buenos esposos, sino es que decidieron no serlo. Y eso es válido. También tenemos el aspecto de rechazo social y abandono. Muchas veces hasta las mismas amistades se alejan. Dice, ay, mira, este chico es tan bobo, vete a echar para adelante. Y muchas veces hasta las mismas amistades y los familiares los estigmatizan y los etiquetan en los procesos. Y es difícil tú ir, este aspecto es de ir como el salmón en contra de la corriente constantemente para poder llegar a un lugar pasivo y poder respirar para poder enganchar nuevamente. Casi siempre las mujeres y los hombres vemos cómo son estas relaciones. ¿Tú quieres saber cómo realmente puede ser tu relación de pareja? Mira las dinámicas familiares que tiene esa persona. Eso te va a dar una idea para dónde dirigirte, cómo manejarte. Y mayormente hacemos caso omiso. ¿Por qué? Porque el enamoramiento nos ciega hasta que caemos en esa realidad. Y realmente es importante visibilizar la violencia doméstica masculina. Incluso, no solamente yo busqué estadísticas y la policía tuvo 443 casos que se dieron dentro de la estructura de la policía y fueron sacados del sistema. O sea, ellos sacaron del sistema esos 443 policías o civiles que estaban dentro de su agencia con problemas de violencia doméstica. Que eso es algo que lo está tocando, lo que pasa es que no lo van a decir. Y el elemento incluso se dio en el caso de este policía que mata a su otra compañera, que hasta levantan la bandera. ¿Cuán preparado estaba el psicólogo para poderlo rearmar? Así que son detalles, competencias que debe tener el profesional de conducta humana para poder trabajar esto. Claro, para quizás cerrar el tema, ¿verdad? Vamos a decir que a mí me parece que con este despliegue mediático que ha tenido el caso de Johnny Depp y Amber Heard, se va a llevar a la agenda de la investigación de las universidades del mundo el estudiar más profundamente este tema, porque hay muy pocas investigaciones. Para preparándonos para el programa de hoy, pues buscamos y sí encuentras una investigación en el 2009, una investigación en el 2010, pero no encuentras un cuerpo fuerte de literatura, ¿verdad?, científica sobre el tema. Así que me parece que por el lado positivo, pues se deben estar generando unas investigaciones que nos den un conocimiento más cabal de este fenómeno. Pues amigos, hemos llegado al final de este programa del observatorio. Los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube de Huellas del Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico o a escuchar la retransmisión en las redes sociales, en Facebook Live y en Spotify.
Así que los esperamos entonces la próxima semana en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.